Muy buenas tardes. En esta hora venimos a presentar nuestro trabajo de lógica matemáticas. En esta sustentación que estamos en mi grupo conformado por mi compañera Luz Mila y Lady Mariana Páez y quien les habla, Yeri Tatiana. Tenemos cuatro temas los cuales nos han designado, que está el razonamiento lógico y abstracto, razonamiento inductivo y deductivo en el método científico, tenemos el silogismo categórico y sus formas estándar, y tenemos la validez de argumentos. En este momento vamos a empezar con su presentación. ¿Quién les habla? Para poder entender lo que es el razonamiento lógico, primero tenemos que entender qué significa el razonamiento. El razonamiento es la actividad mental que permite organizar y estructurar las ideas para llegar a una conclusión y uno de los componentes de la inteligencia general. También tenemos que definir lo que es la lógica, que es la ciencia que estudia la estructura o forma de pensamiento. No es fácil comprender que hay varias formas de pensamiento y más aún cuando existen formas de razonar. Ahora sí, para poder entender el razonamiento lógico con las dos definiciones anteriores, tenemos que el razonamiento lógico es el proceso de obtener conclusiones a partir de las premisas, proporciones supuestas o aceptadas. Las premisas la determinan el valor de la conclusión. También tenemos por otro lado lo que es el razonamiento abstracto, que evalúa la capacidad para resolver problemas lógicos, deducción ciertas con consecuencias de la situación planteada. Este razonamiento está presentado en cada una de las pruebas psicotécnicas que se presentan de forma obligatoria para comenzar a trabajar en una empresa. El razonamiento abstracto y el razonamiento verbal son las bases de las habilidades cognitivas. Tenemos dos ejemplos, los cuales primero tenemos el pensamiento lógico, que tenemos un problema que que determina si un número es par o es impar. En el proceso lógico, primero tomamos el número, el cual se divide en el número por 2. Si el residuo o el resultado es cero, el número es impar. Si el residuo o el resultado no es cero, el número es impar. Tenemos también el proceso abstracto. Tenemos que imaginamos como si sería la vida en un planeta de gravedad diferente. Considera cómo la gravedad afecta en la vida en la Tierra. Imagina cómo los cambios en la gravedad podría alterar la forma en que los seres vivos se mueven, crecen y se desarrollan. Piensa en cómo la arquitectura, el transporte y la vida diaria podría adaptarse a estas condiciones. Siguientemente, mi compañera Luz les va a exponer sobre el siguiente tema. Buenas, yo voy a hablar un poco acerca del razonamiento inductivo y deductivo en el método científico. En el inductivo vamos a ver que ese se manifiesta en el planteamiento de la hipótesis, ya que tras las observaciones el oyente debe dar explicación a la pregunta planteada. En el deductivo se van a proyectar varias predicciones acerca de lo que puede ocurrir en la realización del experimento. Vamos a hablar un poco acerca del método científico. Este se usa particularmente en la elaboración de los conocimientos que se derivan de la ciencia, o sea, los conocimientos que la humanidad tiene actualmente sobre las diferentes ciencias de la naturaleza, ya que esa se debe a la mayor parte al trabajo de la investigación de los científicos. Esos son pilares fundamentales que sostienen el método científico. Vamos a ver la reproducibilidad, que es la capacidad de replicar determinado proceso en cualquier persona. La refutabilidad, que todas las proposiciones deben ser cuestionadas si es el caso dado. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Vamos a encontrar la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, la demostración de la hipótesis y la tesis o teoría científica. Un ejemplo claro sería el contagio del antrax. Aquí se pudo
tener una observación, lo cual Robert analizó brotes inexplicables de antrax sin un individuo enfermo que iniciara el contagio. Y la pregunta sería, ¿por qué ocurre el contagio de antrax sin un individuo inicial? ¿Acaso el antrax se transmite directamente entre las vacas? Mi compañera sigue con la siguiente punto. Hola compañeras, listo. Ahora voy a hablar yo del silogismo categórico y la forma estándar del silogismo categórico. ¿Qué son los silogismos categóricos? Un silogismo categórico es una forma de razonamiento deductivo que consta de 3 proposiciones, 2 premisas y una conclusión. Cada proposición categórica tiene una de las 4 formas como, ¿cuáles? A, E, I y O. A continuación les voy a mostrar las formas en las que se puede llevar la conclusión de una tabla. Por ejemplo, las proposiciones de un silogismo pueden ser de 4 tipos. La categoría es la universal afirmativa tipo A, que todo S es P. La particular afirmativa, que es de tipo según S, es P. La universal negativa tipo E, ningún S es P. Particular negativa tipo O, algún S no es P. Uno de los datos más importantes es los nombres de las categorías A y I. Particular afirmativa tipo I, que algún S es P. Han sido tomadas del vocablo latino afirmo. Los nombres de las categorías E y O, en cambio, han sido tomadas del vocablo latino niego, que significa negación. Este es un ejemplo de una proposición que sería: ningún político es mentiroso. P. El cuantificador de este sería ningún. El término sujeto sería político. Cualidad o cúpula sería es. Y término o predicado sería mentiroso. Q sería algunos políticos son mentirosos. El cuantificador sería algunos. Término sujeto sería los políticos y la cúpula sería son y el término sería mentirosos. Aquí, como ven, podemos ver la tabla donde ahí podemos verificar la forma categórica de cómo podemos sacarla. Entonces, P universal negativa tipo E, que sería ningún. Entonces sería ningún, sería categóricamente la E, ¿sí? Q, particular afirmativa tipo I, algunos S son P. Entonces algunos sería tipo I. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con la tabla demostrativa, el esquema de oposición se determina que P y Q son contradictorias. Listo. Respecto a la validez de los argumentos, que sería otro punto, ¿sí? Algo aparte, sería que la relación que existe entre estas premisas y conclusiones sería los argumentos. ¿Cuáles son? Bien, mal, válido, inválido, incorrecto, correcto. ¿Cuál sería el significado de la validez? Depende de la relación de la consecuencia lógica entre las premisas y sus conclusiones. ¿Cuál sería la veracidad? Es la propiedad de las proposiciones de que corresponde entre la realidad y ellas mismas. Un ejemplo que podemos dar sería: si como mucho, entonces engordo. Como mucho, por lo tanto, engordo. Entonces, esa sería una proposición entre las premisas. Sería una proposición verdadera, pero la proposición de la conclusión sería falsa. Y aún así el argumento es válido, ya que la conclusión está relacionada con las premisas, que se puede deducir entre las anteriores. Por ejemplo, la primera y la segunda premisa son proposiciones, y la tercera sería la conclusión. Del método semántico podemos ver que está relacionado con las tablas de la verdad. Entonces aquí se usan las tablas de la verdad si las premisas son verdaderas.
si la conclusión no puede ser falsa. Pasos para demostrar la validez de un argumento es describir el argumento, la tabla de la verdad, que sería el ejemplo que tenemos aquí en la parte de arriba, y examinar el valor de la verdad. Un ejemplo sería, o es hombre o es mujer. No es hombre, por lo tanto, es mujer. El método sintáctico es un sistema de deducción natural. Son inferencias lógicas de un argumento que será válido cuando exista la deducción de la conclusión a partir de las premisas. Pasos para demostrar una validez de un argumento sería la inferencia que establece para llegar a una conclusión que debe ser un orden y la evolución lógica y realizada por la mente. De acuerdo con el orden de las ideas provocan un pensamiento. Por ejemplo, de estas serían: las niñas usan vestido. Camila es una niña. Por lo tanto, Camila usa un vestido. Gracias.